Saludos cordiales. Después de superar algunos problemas técnicos, estamos de regreso. Primero, un saludo atento al Foro de Penalistas del Ecuador, a May Hernández por su colaboración con la plataforma SIGLEX, a Joel Meléndez por la coordinación realizada y a todos los amigos y amigas y hombres y mujeres de derecho del Ecuador y del mundo. Tenemos un caso importante hoy día que tratar, que es la cooperación eficaz y la delación dentro del proceso penal. En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal en el año 2014 incorporó dentro de su texto normativo procesal la cooperación eficaz como técnica especializada de investigación. Esto es importante tener en cuenta. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, esto que se encuentra en el libro segundo, título cuarto, referente a la prueba, capítulo segundo de las actuaciones y las técnicas especiales de investigación, sección tercera del COIP. Al ser tipificada en el segundo libro, esto es en la parte adjetiva, estamos hablando de una norma netamente procesal, la cual se encuentra regulada a partir del artículo 491 al 494 del Código Orgánico Integral Penal. También referida en la parte sustantiva del Código Orgánico Integral Penal en el artículo 46 con el título de atenuante trascendental. ¿Cuál es esto, el atenuante trascendental? A la persona procesada que suministre datos e informaciones precisas se le dará un tercio de la pena que le corresponda siempre que no exista ningún agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción. De esto es importante analizar y hablar en su contexto, ya que esto se creó respecto a las nuevas formas de criminalidad que exceden la capacidad de respuesta penal, por lo que se ha retomado instituciones muy antiguas. No es una institución nueva. Ya se habló de que esta institución existe en la antigüedad en la Roma de los Césares, como la de la forzada o la cooperación eficaz, que no es otra cosa que lo que se llama el delito repetido. Quien busca beneficios personales o reducción de las penas colabora con la justicia en la obtención de pruebas y sobre todo en delatar a viejos compañeros de delito. Es una forma, se quiere decir, de alguna manera de justicia negociada. El marco doctrinario de la cooperación eficaz está dentro del derecho penal premial, en busca de luchar contra las nuevas modalidades de la delincuencia organizada. Ya se habló desde la Convención de Naciones Unidas que la delincuencia organizada es un flagelo que azota a la humanidad. Y se trató o se busca o se trata de destruir, combatir, limitar, enjuiciar, sancionar e investigar las nuevas modalidades de delito y de los delitos transnacionales, de las asociaciones ilícitas, de las delincuencias organizadas. En el país se está utilizando mucho para otro tipo de delitos contra la administración pública. Ya son famosos algunas acciones de delación en casos importantes como de la Odebrecht y últimamente en el caso de hace estos días que es el Sorbonos 2012-2016. También debemos tener en cuenta que esa delación solo tiene valor si la información entregada puede ser utilizada para desarticular la banda criminal y es una información que puede ser contrastada, una información que puede ser verificada y que con dicha información se pueda llegar hasta la cabeza de la organización criminal. No podemos hablar de que existe una relación, de alguna manera, una cooperación en caso que no se pueda llegar a investigar o llegar a dar con los culpables del supuesto ilícito. Tampoco la delación no es de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se permitirá la delación, entiendo, de la persona que está en la cúspide de la banda criminal para delatar a una persona que realiza actividades secundarias o terciarias. Es al revés. La intención que tiene esta figura es de que las personas que han estado en actividades secundarias o terciarias puedan delatar, puedan informar de manera comprobada para llegar a los cabecillas de la organización criminal. También es importante decir de que existen muchas personas, no solo en el ámbito del derecho, no solo políticos, sino personas comunes y corrientes
que no están de acuerdo con esta forma de investigación, ya que consideran de que se puede negociar con la verdad. Y tienen alguna razón de ser, ya que, como estamos hablando, la delación es de una persona que también ha cometido un delito, que también su conducta ha sido punible, pero que de alguna manera ha sido ha sido contactado por el titular de la investigación penal con el ánimo de poder dar información y así acogerse a los beneficios. También es importante indicar que esta figura ya existía en la legislación anterior, pero se limitaba a casos como el narcotráfico y se denominaba también atenuante trascendental. Es importante también manifestar de que existe riesgos de la colaboración eficaz. El principal riesgo es que la información quede a criterio del fiscal y éste tiene la facultad de aceptar o no dicha colaboración, darle el tratamiento que considere conveniente dentro de la investigación. Y existe, hasta el momento no se conoce a ciencia cierta qué pasó con la delación en un caso importante, en un caso icónico, que era la delación del señor Pareja Llanuselli. Parece que no existió la debida colaboración o la fiscalía no le encontró importante a decir de la parte de la acción penal o a decir de la parte de los abogados defensores del señor ferido, es de que esa delación se encuentra perdida y que a pesar de que se tomaron varios puntos, varios elementos, varias cosas importantes, no se le dio ese privilegio. Entonces esos son los riesgos de la delación, porque queda a criterio único del fiscal darle el tratamiento correspondiente. También es importante saber de que la colaboración a la justicia puede contrastar algún derecho previsto en la Constitución, por ejemplo, el derecho a la no autoincriminación. Desde esa perspectiva, yo creo que aquí se pone en juego dos derechos: el derecho a no autoincriminarse y el derecho a la defensa. Y en ese sentido hay que sopesar el hecho. No me autoincrimino o el derecho a la defensa que yo tengo para yo resguardar y verificar los mejores mecanismos de defensa a mi favor. Y es si la delación o la cooperación es el mejor mecanismo de defensa a mi favor, es el que tengo que utilizar. Razón por la autoincriminación más bien es un derecho que debe ser tratado desde la perspectiva del procesado. Yo tengo derecho a guardar silencio, yo tengo derecho a no autoincriminarme, pero también tengo el derecho a defenderme. Y si en ese derecho a defenderme tengo que hacer la delación correspondiente o la cooperación, pues estoy ejerciendo un derecho y no dejo en menoscabo otro derecho que es facultativo desde mi perspectiva. También es importante indicar de que la cooperación eficaz a escala mundial ha sido bastante importante y ha sido bastante relevante. Una de las cooperaciones internacionales que han sido inclusive llevadas al cine es la que se produjo en la mafia siciliana por parte de Tommaso Buscetta, el conocido arrepentido colaborador del juez Giovanni Falcone, quien accedió a testificar en el maxi proceso llevado contra la mafia organizada de la Cosa Nostra en 1987, el cual se llegó a descubrir y se llegó a enjuiciar y a sancionar alrededor de 2.500 personas. Desde esa perspectiva de la delincuencia organizada, es importante saber de que es un arma importante y una herramienta que debe ser utilizada para desmantelar todas estas mafias y toda esta delincuencia organizada. Pero, ¿lo estamos utilizando correctamente en el país? Vamos a ver. Si dentro de las técnicas especializadas de investigación, como las que conocemos son 4, las operaciones encubiertas, las entregas vigiladas o controladas, y el informante, y la cooperación eficaz, entonces estamos frente a un hecho que es viable dentro del derecho procesal penal, razón por la cual no tenemos ninguna norma que determine de que esto es ilegal. Tampoco, como vimos, puede ser inconstitucional. Al contrario, está previsto en la norma penal y está previsto en la Constitución como un derecho que tiene la ciudadanía a vivir y una obligación que tiene el Estado al dotar de políticas o de herramientas
para que esa convivencia en paz se pueda materializar en una sociedad civilizada. También tenemos que tomar en cuenta de que existen ciertos principios que regulan la cooperación eficaz y que, según Amanda Trejos Hernández, son los siguientes, a saber, eficacia, referente a que la información que se aporte debe tener utilidad e importancia, es decir, que la información sea relevante a la investigación. La oportunidad, la colaboración prestada debe ser oportuna y congruente en el momento en que se brinda, permitiendo que con dicha información se logre el mayor conocimiento de la organización criminal. Una información que no sea oportuna, que sea o que no cumpla con estos parámetros, no se puede considerar importante y tampoco puede ser tomada como un atenuante trascendental. La proporcionalidad. Se ha discutido bastante respecto al hecho de que sí, la cooperación y por efectos de esta, a personas que han cometido el mismo delito, inclusive si tienen el mismo grado de responsabilidad. Y pongamos un ejemplo sencillo, en un delito que puede tener una pena hasta de 10 años, la persona o la cooperadora puede tener beneficios del 10 o del 20% hasta una pena de 1 año. Y la persona que ha sido delatada va a tener la pena máxima, que es 10 años. Entonces, ¿qué proporcionalidad existe desde el punto de vista de que, de acuerdo a la Constitución, todos somos iguales ante la ley y por lo tanto tenemos que, a igual delito, igual pena? Desde esa perspectiva también deberemos ver esta circunstancia que es importante para poder entender en su estructura general lo que es la cooperación. También el hecho de que otro elemento de cooperación es de que sea comprobable. Es obvio, no podemos tener una cooperación de que no sea comprobable, porque no sufriría ningún efecto y no serviría como una técnica de investigación. Hay que averiguar también o ver desde el tipo de vista la formalidad respecto a de que esto puede exceder la conducta, no solo de la persona que quiera hacer la operación, sino también del titular de la acción penal o del abogado defensor, razón por la cual siempre debe tener de por medio la participación o formalidades que exige el ordenamiento legal ecuatoriano. Por eso existe un juez de garantías penales, el quien estará vigilante en todo momento que se respeten los derechos, no solo de la persona procesada, sino que se respeten los derechos de la persona respecto del cual se hace la colaboración, sea una o sean varias, y sobre todo precautelar el debido proceso. También el tema de la revocabilidad, porque el hecho de que se genere una cooperación eficaz no quiere decir de que porque se inicia el procedimiento ya se debe tener por cierto los hechos y los dichos. Al contrario, en caso de que esto no surte efecto o que no cumpla con las normas y con las directrices dictadas por el procedimiento y, de ser el caso, por el juez de garantías, no tendrá ningún valor y deberá ser revocado. Control judicial. Como toda institución jurídica debe someterse a un control, debe someterse a elementos de procedimiento y debe someterse a normas supra la Constitución y los convenios internacionales. También es importante indicar de que este hecho no enerma la presunción de inocencia respecto de quién se coopera o de repente de a quién se delata. Esto hay que entenderlo bien. Esto no es un atajo para que la Fiscalía deje de investigar. Esto no es un atajo tampoco para que se deje de hacer prueba. Esto no es un atajo para que se contradiga la presunción de inocencia con el simple testimonio del cooperador. Al contrario, es una herramienta que se debe utilizar para que se la pueda formalizar y para que se la pueda verificar. Al contrario, la presunción de inocencia seguirá incólume y tendrá que la Fiscalía investigar a fondo, sea con esta herramienta o sea sin esta herramienta. Pero la obligación de investigar y la obligación de que el juez llegue al convencimiento más allá de la duda razonable respecto al acervo probatorio debe ser el norte que le guíen a los administradores de justicia.
¿Qué es la cooperación eficaz respecto a la doctrina? Se lo ubica dentro de una política criminal. Ya habló en su momento Zaffaroni al manifestar lo que es la política criminal y dijo que es la ciencia o el arte de seleccionar los bienes que deben tutelarse jurídico-penalmente y los senderos para efectivizar dicha tutela, lo que inevitablemente implica el sometimiento a crítica de los valores y senderos ya elegidos. Entonces esto es importante. También debemos entender de que esto obedece a una política criminal con el objeto de manifestar un camino a seguir para encontrar respuestas. ¿Cuál será la respuesta final? Encontrar la justicia. No, de alguna manera, soslayar o socavar el trabajo de los entes de investigación. También es importante manifestar de que, de acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, la política respecto a la prevención del cometimiento de delitos está referida de alguna manera en el artículo 393 de la Carta Fundamental, cuando determina que el Estado garantiza la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas. Entonces, si el Estado tiene esa obligación, el Estado tiene en su mano el poder de generar esas políticas, la sociedad tiene que ser correspondida en esos hechos, ya que no nos podemos quedar sin que el Estado implemente ni materialice las políticas correspondientes para poder encontrar la tan ansiada paz social. Es importante manifestar la figura del arrepentido. Esto ha sido bastante controversial, porque estaremos frente al hecho de que una persona ha venido cometiendo delitos de mucho tiempo atrás, siendo parte de una organización criminal, y sucede que cuando ya se encuentra acorralado o cuando ya no tiene otra alternativa, utiliza este mecanismo de la cooperación con el objeto de prevenir sentencias altas o quién sabe inclusive de no ir a prisión. Desde esa perspectiva entonces debemos entender de que es un instrumento que debe ser utilizado con la más absoluta buena fe, con la más absoluta honestidad, no solo desde parte del titular de la acción penal, sino también de la persona que está alrededor de esta investigación. ¿Cuál es un actor importante? El abogado. Los abogados, el libre ejercicio que generan una defensa adecuada y profesional para poderle hacer entender, para poderle asesorar a la persona que debe actuar dentro de un marco de respeto, de un marco de honestidad, de un marco de verdad, porque si no estaríamos fomentando la impunidad o estaríamos fomentando de que la paz social, el creer en las personas, el creer en las autoridades o el creer en las instituciones, se pierda esa fe pública. También es importante manifestar de que existe una serie de problemáticas respecto a este hecho. Como técnica especializada surge una serie de interrogantes que ustedes están haciendo extensivas por medio de este mecanismo de comunicación. También se nos ha preguntado, se nos ha consultado, ¿la cooperación eficaz es un mecanismo adecuado para la colaboración con la justicia? Pues la respuesta es sencilla. Creo que es un mecanismo adecuado. Creo que es un mecanismo útil, pero que debe ser bien utilizado. No podemos permitir de que este mecanismo, de alguna manera, deje sin efecto las obligaciones que tiene la investigación por parte de la Fiscalía. Tampoco puede ser de ninguna manera esto un mecanismo para que se deje en la indefensión a personas que de repente son inocentes. Razón por la cual uno de los principios, como anotamos hace unos momentos, es de que sea contrastada, es de que sea verificada. Han sucedido casos y si no cambiamos de actitud pueden
seguir siendo más el hecho de que simplemente con el testimonio de la persona que se acoge a esta cooperación eficaz se le da la calidad de prueba plena. Se hace por ahí un par de investigaciones, no se llega al fondo de los temas y se procede a llevar a juicio y de repente inclusive se procede a sentenciar. Desde esa perspectiva, considero importante de que tenemos que bien utilizar esta figura y no abusar de ella. Porque también puede ser de que la persona, no digo en su legítimo, en su natural derecho a buscar la impunidad o a buscar un mejor trato procesal, no diga la verdad, no diga datos confiables o no diga datos verificables. Lo que estaría conllevando a que se proceda con una injusticia y que la institución obligada a llevar la investigación adelante tenga en sus manos una investigación ajena a la realidad de los hechos. También se ha preguntado si la cooperación eficaz ayuda a controlar la delincuencia organizada en los delitos asociativos. No sé si ayuda a controlar, pero sí ayuda a querer desentrañar la verdad cuando esa cooperación eficaz es cierta, es verdadera y es oportuna. Yo creo que sí, de alguna manera, ayuda a la investigación y a conocer hechos, a conocer situaciones que en situaciones de investigación normal no se pudieran conocer. Por ejemplo, los delitos transnacionales o las personas que utilizan mecanismos de ocultamiento de sus fechorías a nivel nacional o a nivel internacional mediante instituciones financieras, mediante compañías, mediante offshore. La única manera de llegar allá es cuando existe una cooperación de las personas que conocen y saben cuándo se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo. También es importante indicar si la delación, la cooperación o la delación, como está prevista en el Código Orgánico Integral Penal, cumple con los estándares de constitucionalidad y convencionalidad, como debe ser cualquier norma, sea sustantiva o sea adjetiva, en materia penal. Yo creo de que es una norma, o son apenas dos normas a las que se refieren este hecho, o dos capítulos, del 493 al 497 y el 46. Son insuficientes estas normas para poder entender y para poder circunscribir lo que es la cooperación eficaz. Yo creo que debería ser mejor explicada. Acuérdense que en derecho penal la norma debe ser estricta, la norma no se puede prestar para interpretación, no puede ser amplia, debe ser cerrada y bien explicada, porque existe una serie de hechos. ¿En qué momento o hasta qué momento se puede hacer cooperación eficaz? Los abogados litigantes podemos entender y saber de que en forma material se lo puede hacer en ejecución fiscal y en forma eminentemente formal ante la audiencia de juicio en la de prueba. También existe otra serie de dudas. El cooperador eficaz, que por lo general también es procesado y al saber de que va a tener un beneficio, el momento que rinde su testimonio, ¿lo hace como testigo o lo hace como procesado? Porque si lo hace como testigo, él da cuentas de algo que conoce y sabe por efecto de sus percepciones, sea de vista, de olfato o de escucha. Y si lo hace como procesado, también puede tener la calidad de conocer estos hechos, pero su testimonio hará fe en lo que le favorezca, porque es una prueba a favor. Y respecto a lo que dicen de los demás o a lo que dice de los otros coprocesados, ¿qué valor puede tener este hecho? Esto es importante dejar claro, porque no podemos permitir de que se juegue con una institución tan importante como es la cooperación eficaz. También hemos hablado de que una de las características importantes de este hecho
que de cierta manera es necesario, pero no debe ser completamente abierto, es el tema de la reserva de la información de la cooperación eficaz. ¿Será de que puede la cooperación eficaz mantenerse reservada de forma permanente? ¿O será de que por el principio de publicidad y para efectos del derecho a la defensa, será que se debe conocer? Porque si no estamos atentando a uno de los principios fundamentales de todo derecho, sobre todo en materia penal, que es el derecho a la publicidad y el derecho a la defensa, el derecho a saber de qué se acusa. Hemos tenido casos en el país y últimamente de que se ha hecho cooperaciones eficaces y que no tenemos conocimiento de las mismas y de su texto, porque inclusive las audiencias para calificar esa cooperación, ya al momento de resolver por parte de los jueces correspondientes, es con el carácter de reservado, inclusive para los demás sujetos procesales. Simplemente se convoca a la fiscalía, se convoca al procesado que hace la cooperación eficaz, procesado o procesados, a sus abogados, y los demás coprocesados, ¿cómo llegan a conocer y saber de lo que se encuentra dentro de esa cooperación eficaz? Eso atenta a principios constitucionales, no solo del país, sino del mundo. El derecho a conocer de qué se me acusa, el derecho a saber de lo que se me acusa para poder ejercer una defensa, el ejercicio de la contradicción, el ejercicio de la el ejercicio de estos derechos que no pueden ser soslayados en perjuicio de otro supuesto derecho. No existe en los derechos prelación, existe ponderación, pero no todos los derechos pueden soslayarse a uno o uno a los demás. Razón por la cual es importante que tengamos esta discusión no de ahora, sino de siempre, porque si vamos a seguir fomentando instituciones que, si bien es cierto, pueden tener una importancia trascendental para que se investiguen hechos que bajo otro mecanismo de investigación no se le pudiera hacer, no podemos permitir que ninguna autoridad abuse, que tampoco ninguna persona que se sienta acorralada abuse, y mucho menos que con esos elementos de conducta se pueda creer de que se puede soslayar la presunción de inocencia de una persona. Nosotros tenemos nuestros propios criterios respecto a este hecho, pero sí es importante de que miremos si existe de alguna manera o se violenta derechos humanos reconocidos en la Constitución, o es decir, este mecanismo de investigación ya está terminado. Como toda obra humana, yo creo que ningún concepto, que ningún criterio, ningún procedimiento se encuentra terminado. Todo es relativo, nada es absoluto. Y mucho más que vivimos en épocas en las cuales la administración de justicia ha jugado un papel importante respecto a la tranquilidad de la sociedad. Hemos venido observando de un tiempo a esta parte de que de las noticias más importantes en el país no es solo la parte económica, la parte social, mucho menos la parte política. Son las noticias de carácter judicial respecto a procesos que se están llevando adelante. Sin entrar a mencionar ninguno de ellos en particular, sí podemos indicar de que justamente en esos procesos en donde acaparan la atención del público y de la sociedad, es en donde últimamente se ha manifestado esta figura de la cooperación eficaz. En procesos controvertidos, en procesos que por lo general tienen personas que opinan de diferente manera, unos a favor y otros en contra, pero tenemos que entender que si no tenemos una institución bien determinada, bien clara y bien precisa respecto a su antecedente, respecto a su tratamiento y respecto a sus objetivos, vamos
O de repente estamos permitiendo la impunidad de ciertos hechos, o estamos permitiendo de que se atropellen derechos de personas inocentes. En la parte final también es importante indicar y manifestar de que si bien es cierto la cooperación eficaz tiene o goza del principio de legalidad, no es menos cierto que se le ha dejado un espacio para que se pueda tomar de una manera por parte del Ministerio Público, que es el que lleva adelante la cooperación eficaz, obviamente a pedido del procesado, en caso que así lo quisiera hacer. Y hay cosas que no están muy claras en el hecho. Vamos a entenderlo de esta manera. Si nosotros tenemos una acción o tenemos un hecho que investigar y tenemos una serie de herramientas para llegar y poder investigar ese hecho, ¿no cree que también es posible que el investigador se vea tentado a coger el atajo de la operación eficaz en hechos que muy posiblemente se puedan investigar sin necesidad de llegar a esta técnica especial de investigación? También puede ser el hecho de que esto se preste, no que así ha sucedido, no me consta, pero que este hecho se preste a actos de corrupción. Ya de que existirían personas que efectivamente han cometido delitos atroces y son los únicos procesados. Por ejemplo, hubo un caso, que no voy a mencionar cuál por respeto al tratamiento del mismo que todavía se encuentra en trámite, de que el único procesado de una muerte, un secuestro con muerte, plagio con muerte, no existe más procesados. Se entendería de que en ese caso no puede existir el tema de la cooperación eficaz. Pero, dada la circunstancia de que sí existe cooperación eficaz, porque no delata a nadie, sino simplemente informa en dónde podría encontrarse el cadáver de su víctima. Esto es una manera de cooperación eficaz, pero la estamos entendiendo de manera adecuada, de que esa persona que plagió y asesinó y tendrá que purgar una pena aproximadamente de 25, 26 años o más en caso de que exista otros elementos que así sea, solo por el hecho de que diga en dónde ocultó el cadáver o en dónde está el cadáver, merezca una pena de 5 años. ¿Eso es justicia para la familia? ¿Eso es justicia para los familiares de esa persona? ¿Eso es justicia para la sociedad? Entonces, como este tipo de hechos existe muchos en diferentes circunstancias, razón por la cual lo que queda en manifestar es de que como toda actividad humana debe tener elementos de conducta claros, principios elementales: la honestidad, la verdad, la lealtad. No podemos quedar en manos de tipos penales o de procedimientos penales de que permitan el libre albedrío de quienes están facultados para ejercer el mismo. Razón por la cual es importante pensar de que de manera urgente se necesita una reforma, no con el ánimo de retirar esta figura de nuestro ordenamiento jurídico, al contrario, de fortalecerla, pero fortalecerla en el sentido de determinar de manera técnica, de manera científica, los alcances de esta técnica especial de investigación, con el objeto de que no sea motivo ni de impunidad, ni de corrupción, tampoco de que sea un elemento que permita la persecución a personas inocentes, sea o no sean políticas, de cualquier
estrato social, de cualquier naturaleza o a cualquier actividad que se realice. El fin último de la administración en materia judicial es encontrar la justicia. No permitir que este tipo de hechos se puedan dar en desmedro tampoco de la fe pública. ¿Qué es la operación eficaz? Bueno, solicita desde manera operativa el procesado, pero el fiscal es el que solicita de manera formal, porque el fiscal es el que está en la facultad de aceptar o no aceptar esta cooperación eficaz. El fiscal está en la facultad de darle el tratamiento que corresponda y saber que si esos datos y saber si esos informes son valederos para su investigación. Por lo tanto, el fiscal es el que cita al juez de garantías penales, previa petición del procesado que quiera así hacerlo, la cooperación eficaz. De manera material, el procesado que es el que tiene algo que decir, algo que contar, algo que conversar. El fiscal es el que recibe la petición y es el que le pide formalmente al juez de garantías penales para llevar a cabo esta cooperación eficaz, porque debemos tener en cuenta que esta cooperación eficaz no solo se queda en el ámbito de la investigación, sino que trasciende y causa efectos al momento del juicio, en el tratamiento que se le da a la persona procesada, porque inclusive puede ser sometido al programa de víctimas y testigos, puede dar un testimonio anticipado y eso le vale, en caso de que sea recibido tanto por la fiscalía como los jueces como un tema importante y trascendental, es un beneficio para el quantum de su pena, razón por la cual entonces estamos dentro de este procedimiento. También es importante manifestar de que tanto el fiscal como la defensa no pueden ser o no se pueden internar en una burbuja con este procedimiento. Tenemos que encontrar la manera y los mecanismos de que sin que se vaya a poner en riesgo a la persona que delata en su integridad física, sin que se vaya a poner en riesgo la investigación para conocer todos los detalles de la misma, la persona contra la cual se hace la delación o a la persona contra la cual se hace la cooperación debe estar de alguna manera informada. Esos deberían ser los mecanismos que deberíamos buscar con el ánimo de, por un lado, ejercer un derecho, pero no de dejar de ejercer otro, que es el derecho a la defensa, como lo había manifestado hace unos momentos. Nosotros estamos en una sociedad de seres humanos, como no puede ser de otra manera, en donde somos proclives a muchas cosas. Somos proclives en estado de peligro a decir o hacer cualquier cosa con el ánimo de precautelar nuestra integridad, con el ánimo de precautelar nuestra libertad, con el ánimo de precautelar cualquier tipo de nuestros derechos. Razón por la cual no podemos dejar en manos de una parte procesal, que es la que acusa, todo el desenvolvimiento de este hecho. Yo creo que sí debemos dar la oportunidad a la contradicción. Lo que debemos de encontrar es el mecanismo y la manera de hacerlo para que no se ponga en riesgo ni la persona ni la investigación. También se manifiesta, dice, si el actual COID ecuatoriano sobre la cooperación eficaz deja un vacío para luego pedir la suspensión condicional de la pena. Bueno, la suspensión condicional de la pena son en ciertos delitos que son proclives a aquello. Son delitos que no deberán exceder de los 5 años para que sean susceptibles a suspensión condicional de la pena. No existe norma de que el ejercicio de la cooperación eficaz respecto al quantum de la pena y respecto al beneficio de la suspensión condicional sean contrarios, inclusive pueden ser complementarios, y de hecho en el ejercicio profesional así ha sucedido. Cooperadores eficaces que han tenido una sentencia por debajo de los 5 años
han sido beneficiados con suspensión condicional de la pena. Esto, indudablemente que está previsto en la ley por el principio de legalidad. No considero que es contrario a ninguna norma, pero ahí viene el análisis que hemos hecho durante esta explicación, que si es procedente, que si es justa, que si es proporcional, que si respeta los derechos. Me dicen que también manifieste cuál es la diferencia entre cooperación eficaz y autoincriminación. Bueno, la autoincriminación está prohibida por la Constitución. Desde esta perspectiva se debe hacer el análisis de que el momento que yo hago cooperación eficaz, si bien es cierto, estoy autoincriminándome porque estoy diciendo de que he sido parte de un concilio criminal o que he sido parte de un grupo de personas que han actuado contra la ley, también estoy haciendo el ejercicio de otro derecho, que es el ejercicio de la defensa. Entonces, si mi mecanismo de defensa, de acuerdo a mi perspectiva y de acuerdo a mi abogado, es hacer cooperación eficaz para lograr, diciendo la verdad, partiendo primero de decir la verdad, si diciendo la verdad, cooperando y aceptando el delito, es un mecanismo de defensa idóneo, yo no creo de que estoy contrariando el derecho de autoincriminación, porque en definitiva los derechos son personales. Y si yo tengo el derecho de autoincriminación, también tengo el derecho de defensa. Entonces yo debo, desde mi perspectiva, ver cuál derecho sea al que yo me acojo, si cabe el término, para poder salir bien librado del problema legal que tengo. Entonces, no están en contra, son derechos que están en paralelo. No hay, como dije, hay ponderación, y la ponderación es personal. Yo ejerzo mi derecho a la defensa y dejo de lado el derecho que no tengo a autoincriminarme porque estoy ejerciendo el derecho a la defensa. La cooperación eficaz reduce la condena y si es de esa forma estaríamos haciendo como un abreviado, ya que igual el proceso que accede a la cooperación eficaz azul. Bueno, son dos temas distintos, la cooperación eficaz y el procedimiento abreviado. En la cooperación eficaz usted debe dar datos ciertos, datos certeros para llegar a investigar y llegar a sancionar un delito. En el procedimiento abreviado, simplemente usted acepta que usted ha actuado en contra de norma, pero no tiene la necesidad de hacer ninguna cooperación. No tiene la necesidad de contar los detalles del delito, tampoco tiene la necesidad de determinar hechos o personas más allá de que la aceptación que usted hace en el procedimiento abreviado es personal y la cooperación eficaz resulta o hace efectos inclusive respecto a terceros. También es importante indicar de que de todos estos mecanismos de que el Código Orgánico Integral Penal sea dotado, es importante manifestar de que muchos de ellos obedecen a las tendencias mundiales, a los nuevos mecanismos de encontrar respuestas a investigar y sancionar el delito. Pero como todo lo que hacemos en el Ecuador, le ponemos nuestro sello. Y lamentablemente no. De esos temas le ponemos un sello negativo, un sello que siempre busca el atajo, un sello que nunca busca la transparencia, la claridad, sino que dejamos a medias tintas. Eso tiene su razón de ser, porque las leyes son hechas por legisladores, legisladores que muchas veces no tienen formación legal, legisladores que muchas veces no tienen un amplio conocimiento de materia jurídica y son los que legislan. Aparte de eso, la política, los momentos sociales, los momentos económicos, razón por la cual se da esta serie de normas. Esto tampoco no atenta de inicio a la presunción de inocencia, porque acuérdense ustedes de que la obligación del fiscal es investigar no solo los elementos de cargo, sino también los de descargo. Inclusive, en materia penal, cuando exista el reconocimiento de un hecho delictivo, eso no le exime al fiscal de investigar y de llegar a la verdad. Pero lamentablemente en muchos casos esto solo se ha quedado en la teoría, porque en la práctica de repente puede ser también
por el gran número de procesos que tiene a cargo cada fiscal, es de que cuando ya tienen una herramienta de esta naturaleza, ya no investigan más y se conforman con lo que tienen a la mano. Como decía hace unos momentos también, es una herramienta que ha permitido a nivel internacional descubrir delitos importantes. Me imagino que ustedes conocerán casos de trascendencia internacional y sobre todo los casos de que son más importantes en el concierto mundial, por ejemplo, los casos de narcotráfico. El último de los casos que llevó a la cadena perpetua a Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, en gran parte de esas investigaciones se logró encontrar los motivos de la misma respecto a cooperadores eficaces, cooperadores que inclusive no solo se les atenúa la pena, sino muchas veces quedan en libertad e inclusive el Estado les dota de otra identidad para evitar la venganza de las personas que han sido sentenciadas por medio de esta cooperación. Me preguntan, dice, si se puede iniciar una acción de protección por una cooperación eficaz. Bueno, la acción de protección es la que determina derechos respecto a derechos, pero no creo que sería pertinente o procedente respecto a un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, porque acordémonos que la cooperación eficaz está dentro del derecho procesal penal y es una práctica de investigación. Por lo tanto, entre comillas, si goza de ese principio de legalidad y es una técnica especial de investigación y está prevista en la ley, se ha de entender de que en la teoría no está contrariando ningún derecho de ninguna persona. En la teoría, en la práctica ya hemos dicho y hemos analizado cómo se pueden contrariar muchos de estos derechos, pero eso ya será motivo de otra conversación. También es importante manifestar de que la cooperación eficaz en lo personal es una herramienta muy importante. En lo procesal es una técnica especial de investigación muy importante. Pero muchas veces no es la técnica, no es el procedimiento, no es ni siquiera la ley. Son las personas las que desnaturalizan este tipo de situaciones. Podremos recomendar una serie de reformas, podremos recomendar una serie de hechos, pero si primero como sociedad y como personas no aprendemos a respetar los principios básicos de la convivencia social, el respeto, la honestidad, la verdad, no habrá ley que pueda servir para vivir como seres civilizados. Yo quedo a sus órdenes. Me parece que ya estamos dentro del tiempo que corresponde. Este es un tema apasionante, ya que no solo se determina el hecho de que se habla eminentemente de derecho procesal penal, también se debe comentar respecto a derechos de naturaleza constitucional, a principios de orden legal, de orden constitucional. También hablamos de convencionalidad y de una serie de hechos que podemos conversar mucho respecto a este tema. Pero vuelvo y repito, todos los seres humanos somos los que estamos comprometidos a hacer de que nuestras instituciones sirvan para lo que fueron creadas. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos los dueños de nuestro destino. Y como actuamos frente a los demás actuarán frente a nosotros. Razón por la cual actuemos con justicia, actuemos respetando la presunción de inocencia y en nuestras actividades, como titulares de la acción penal, como administradores de justicia o como abogados litigantes de libre ejercicio, siempre busquemos llegar al encuentro con la verdad para que se haga justicia. Que ese es el fin. No nos dejemos llevar por el momento económico, por el momento político,
o por lo que diga la sociedad en su conjunto. Muchas veces la sociedad juzga sin tener elementos. Muchas veces esa sociedad es la que castiga a inocentes. Y esa es la misma sociedad que deja libre a culpables. Y el único mecanismo que se ha inventado en el mundo para que no quedemos a merced de la opinión de una persona o de varias personas o de un grupo de personas es el debido proceso. Y si nosotros respetamos el debido proceso, tengamos la seguridad que inclusive normas, instituciones o procedimientos que no se encuentren muy claros, lo vamos a llevar de la mejor manera. Y recordemos siempre que lo que hagamos ahora con los demás será lo mismo que los demás harán con nosotros después. Yo agradezco la oportunidad. Ojalá hubiésemos tenido más tiempo para ya entrar a contrarrestar el tema de la cooperación eficaz con principios constitucionales, con principios legales, de manera más profunda y no de manera rápida como hemos hecho ahora, pero es importante tener idea clara. Utilicemos los instrumentos procesales, la norma adjetiva y la norma sustantiva penal de manera adecuada. No busquemos el utilizar nada, mucho menos estos instrumentos para hacer daño a nadie. Tampoco para dejar en la impunidad los delitos y a personas que cometen esos delitos. Yo agradezco la oportunidad una vez más al Foro de Penalistas, a May Hernández, a Joel Meléndez y a todas las personas que nos han dispensado con su atención. Estaremos pronto tratando otro tema, ojalá con un poco más de tiempo, y les reitero mis saludos cordiales y que nos sigamos preparando. Estos escenarios son importantes porque ayudan a crear una cultura jurídica, no solo entre jueces, fiscales o abogados, sino en el conglomerado social, estudiantes de derecho y la sociedad civil, porque necesitamos de estos escenarios para crecer como sociedad. Buenas tardes.